Querido Dios, Señor, estamos agradecidos porque podemos reunirnos en libertad. Agradecidos, Señor, porque podemos juntos adorar tu nombre y queremos pedirte, Padre, que podamos sentirte a nuestro lado, que tomes en tus manos la dirección de este culto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Dios y nuestro Salvador. Amén. Amén. Cristo alióme la miseria y el pecado, lleno estaba el corazón de iniquidad, mas Jesús abrió sus brazos y amoroso, guió mis pasos por la senda de verdad. Cristo alióme la miseria y el pecado, ningún otro me amó cual Cristo, no hay amigo tan leal y fiel, nadie más limpiar pudiera mis pecados. Cada día mi Jesús me da más fuerza, hoy entiendo su lenguaje arrobador, porque vino Él del cielo a salvarme, lo sabré tan solo hallar canción. Ningún otro me amó cual Cristo, no hay amigo tan leal y fiel, nadie más limpiar pudiera mis pecados, solo que yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel, por su gracia transformó mi vida entera, todo lo que soy aquí. Ningún otro me amó cual Cristo, no hay amigo tan leal y fiel, nadie más limpiar pudiera mis pecados, solo Cristo mi buen Rey. Vamos a orar. Oremos. Nuestro Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, ahora y por toda la eternidad. Querido Padre, te queremos dar muchas gracias por tus bendiciones, por la bendición de estar en este lugar para escuchar tu palabra. Bendícenos con tu Santo Espíritu, Señor, que podamos aprender de ella, guardarla en nuestro corazón, Señor, y contársela a aquellas personas que no te conocen. Bendice de manera especial a Roberto, úngelo con tu santo poder, Señor, Amén, que sean Señor. palabras de vida para vida eterna. Así Bendice sea, Padre. también los diezmos y las ofrendas, Señor. Danos un corazón generoso, que podamos compartir, Señor, de las bendiciones que tú nos das, que lo hagamos alegremente, Señor. Agradecemos todas las cosas y también te pedimos por los enfermos de tu pueblo para que estés con cada uno de ellos, Señor, que pongas tu mano sanadora, que tu Santo Espíritu lo reconforte y lo sane, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Gracias por este día de sábado, bendiciones que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues muy bien, estamos muy contentos en esta mañana de estar juntos. Ha llegado el frío y ya se siente, así que está bien que la iglesia
se llene de hermanos y hermanas para que sintamos nuevamente el calor los unos de los otros. Les hacemos una extensión de nuestro saludo, de nuestro cariño a aquellos que nos ven a través de las redes. Y antes que nos olvidemos, deciros que esta tarde tenemos también meditación. ¿A qué hora es, José? ¿A las 5? A las 5 nos encontramos para tener la meditación de la tarde. Y luego de la meditación de la tarde tenemos cumpleaños en plural. Así que estáis todos invitados. Así que le vamos a pedir ahora, por favor, a las personas responsables que pasen a recoger las ofrendas, los diezmos. Suenen las palabras del buen Salvador, oh, traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Pues muy bien, estamos contentos de estar juntos hoy en Orihuela. Y yo quería que habláramos acerca de un tema que creo que desgraciadamente cada vez está más confuso en el mundo cristiano y desgraciadamente nos afecta también a nosotros. El título que le he dado a este culto, a este sermón, es Dos dispensaciones. Vivimos en una sociedad cambiante. Hoy cambia absolutamente todo. Y cambia todo inclusive al punto que es algo muy llamativo. En el mundo automotriz, durante muchísimo tiempo los modelos de los coches se mantenían y tú podías reconocer un coche solamente viéndolo. No es, digamos, un modelo conocido, pero este último modelo no podemos negar que es aquel coche porque es muy parecido a los modelos anteriores. Sin embargo, hoy en día ni siquiera eso. Bien. En Rumanía es curioso porque cuando se habla de la marca de coches rumana, el Dacia, todo el mundo piensa en un Renault 12. Bien, porque es el modelo tradicional del Dacia. En Argentina el Renault 12 es Renault 12 y durante todos los años que se fabricó en Argentina el modelo R12, la diferencia era que cambiaban la forma de los faroles, que cambiaban el panel del interior, que cambiaban un poco la altura de los cristales de la parte de atrás del coche, que cambiaban un poco el frente del coche. Pero tú veías un R12 y era un R12. No importa en qué año se había fabricado, era un R12.
Hoy en día tú ves un modelo y al año siguiente ves el mismo modelo completamente distinto. No lo puedes reconocer. No lo puedes reconocer porque todo cambia. Todo cambia. Cambian los gustos, cambian las personas, cambian las novias, cambian los esposos. Todo cambia. Todo cambia. Desgraciadamente todo cambia. Mirad, hay una canción folclórica americana, la hizo famosa una folclorista argentina ya fallecida que se llamaba Mercedes Sosa. Y la canción la escribió un tal Julio Neumhauser. Podría ser argentino, podría ser paraguayo, podría ser uruguayo. Bien, pero la canción se llama Todo cambia. Y hay una parte nada más que quiero que escuchéis. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Y algunos le pueden poner música porque la conocen la canción. Pero nos habla de esa realidad, una vida que cambia constantemente, cambia la forma de pensar de la gente. Y sabéis una cosa, yo creo en un Dios que no cambia. A pesar de que las personas cambien, a pesar de que la mentalidad de las personas cambie, a pesar de que los gustos cambien, Dios no cambia. Y ese es el Dios en el que yo creo. Pero desgraciadamente hoy en día la mayoría de las iglesias protestantes evangélicas proponen la salvación como algo que cambia. Hablando del dispensacionalismo teológico, nos dice la religión que fue presentada al mundo en tiempo del Antiguo Testamento producía la salvación a través de las obras. Pero a partir de nuestro Señor Jesús, la salvación se produce a partir de la gracia. Y al menos esos dos grandes, digamos, conglomerados, ¿no?, de momentos salvíficos, según ellos, son los más conocidos. Pero en realidad hay 7 dispensaciones distintas, que no vamos a entrar a comentarlas porque nosotros no creemos en el dispensacionalismo. Para nosotros la salvación es la misma. Y yo quiero que nosotros veamos a partir del pensamiento de Juan esta idea de salvación para que nosotros podamos comprenderla y disfrutarla en nuestra vida. Acompañarme al capítulo 13 del Evangelio de Juan. Pero vamos a saltar, vamos a leer algunos textos del Evangelio y vamos a leer unos cuantos textos de la primera carta. Así que marcar la primera carta de Juan y el Evangelio, que vamos a movernos un poco. Capítulo 13 del Evangelio de Juan, versículo 34. Es un texto muy conocido. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Claro, aquellas personas que entienden que hay una diferencia en la forma de relacionarse de Dios con la gente, una diferencia en la manera de que las personas puedan acceder a la salvación de Dios, cuando leen un texto como este dicen, claro, lógico, porque la relación de Dios con la gente a partir de nuestro Señor Jesús es el amor. Y esa es la única ley válida. Y claro, alguien que no conoce la palabra de Dios podría decir, bueno, bien, está bien.
Pero aquellas personas que conocen la palabra de Dios, aquellas personas que leen la palabra de Dios, aquellas personas que disfrutan investigando en la palabra de Dios, no se quedan solamente con una explicación tan en el aire, tan absurda inclusive, si me permitís, sino que buscan a ver dónde está realmente la explicación a este texto que acabamos de leer, un mandamiento nuevo. Y uno podría preguntarse, ¿es que el Señor Jesús trajo mandamientos nuevos al plano religioso, al plano teológico en su momento? Si nosotros leemos otros textos nos damos cuenta que el Señor no presentó cosas nuevas, sino que presentó las mismas cosas que estaban presentadas ya en el Antiguo Testamento. Es más, cuando se encuentra Jesús con el joven rico, y el joven rico le pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? El Señor le dice, guarda los mandamientos. Y el joven le pregunta, ¿qué mandamientos? Y Jesús le dice los mandamientos. Pero esos mandamientos el joven los conocía. Dice, pero si yo los guardo desde pequeño, eso no es nuevo. Es más, él quería que Jesús le dijera algo nuevo. Pero Jesús no dijo nada nuevo, Jesús dijo lo que ya estaba escrito. ¿Qué es lo que vamos a tratar de ver en la meditación de hoy? Ese nuevo mandamiento, ¿qué es ese nuevo mandamiento? En segundo lugar, vamos a hablar del amor, y el amor en la perspectiva de las personas, el amor entre los hijos de Dios. Pero en tercer lugar vamos a hablar también de ese amor, pero no ahora entre las personas, sino el amor que Dios entrega a sus hijos. ¿Bien? Y entonces con estos tres elementos de estudio nos vamos a mover, como decía hace un momento, entre el Evangelio y la primera carta de Juan. Decíamos que Dios no cambia. Ahora, lo que no podemos negar es que a veces nosotros leemos algunos textos en la palabra de Dios y así en principio, leyéndolos en ese primer encuentro con el texto, pareciera ser que hay cambios en Dios. Pero lo importante es que nosotros sepamos que si Dios no cambia, esos elementos que nosotros encontramos que nos pueden hablar de un cambio, los tenemos que estudiar, los tenemos que profundizar para encontrar dónde está realmente la explicación. ¿Cómo podemos nosotros encontrar una explicación a algo que nos parece un cambio con la realidad que Dios no cambia? Porque las dos cosas no se pueden dar. Entonces, un mandamiento nuevo. Lo anterior no tiene valor. La otra pregunta que nos podríamos hacer es, pero entonces este mandamiento que el Señor está dando, ¿es realmente un mandamiento nuevo o no es un mandamiento nuevo? ¿O cuán nuevo es ese mandamiento que el Señor está dándole a su público? Pues bien, acompañarme al capítulo 15, un poquito más adelante, y vamos a leer el versículo 12. Jesús ahora vuelve y se reafirma en lo que decía en el capítulo 13. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Este es mi mandamiento, el mandamiento del amor. Una vez me decía un hermano, piadoso hermano adventista, después que terminé de predicar acerca del amor, con una boca grande, no que él la tuviera, sino que me hablaba, ¿no? Así con la boca llena de palabras. Me decía, pastor, me gustó mucho su sermón, pero a nosotros no nos hace falta.
Nosotros hemos superado el amor, decía él. Nosotros ahora hemos descubierto la ley. Y yo decía, hermano, no te has enterado de nada. Pero bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo Jesús con estos textos? En primer lugar, Jesús lo que nos está diciendo es, tenemos que mirar al vínculo que me relaciona con Dios, que es el amor, pero no el amor entre personas, no el amor hippie, sino el amor como principio de vida, que es fundamento de la creación de Dios. No habla de un sentimiento, no habla de emociones, habla de un principio. Y ese principio que lleva a Dios al sacrificio propio para que nosotros no muramos eternamente, sino que podamos vivir la eternidad prometida. Ese sacrificio que está manifestado de una manera tan clara por Dios en la cruz, es el principio que el Señor quiere mostrarnos a nosotros. Ese amor. El amor que, como dice Pablo, todo lo sufre. Y no está hablando Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, del amor entre la pareja, sino está hablando del amor como principio divino. Ahora, vamos a ir a la primera carta de Juan. Y vamos a leer en la primera carta de Juan el capítulo 3 y el versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. Lo interesante en este texto es que Juan aquí no nos está hablando del mandamiento de Jesús, nos está hablando del mandamiento de Dios. Porque si ustedes se fijan, es Dios el que está hablando de su Hijo Jesucristo. ¿Bien? Entonces, Dios nos manda que nosotros creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros como Él lo ha mandado, como Él, Dios, lo ha mandado. Entonces, esto ahora nos está ampliando un poco el panorama. ¿Por qué? Porque Juan nos está diciendo, no es el mandamiento de Jesús, es el mandamiento de Dios, entendiendo que Jesús es Dios. Pero Juan aquí nos está presentando a las distintas personas divinas. Juan está hablando del Padre y Juan está hablando del Hijo. Entonces está ampliando el concepto de mandamiento de Jesús y lo está llevando al plano de mandamiento de Dios. Y entonces uno podría preguntarse, bueno, pero el mandamiento de Dios entonces ha cambiado. Lo que era antes el decálogo ahora se convierte solamente en un único mandamiento, que es el amor. Porque eso es lo que nos propone esta teología antigua ya, muy difundida, pero que desde nuestra perspectiva teológica no tiene fundamento bíblico. Mirar, desgraciadamente nos tildan de legalistas. Lo cierto es que los adventistas del séptimo día, desde un punto de vista teológico, no somos legalistas. Ahora también tengo que confesar que hay algunos adventistas que sí lo son, pero nuestra postura teológica no lo es. Y esto es lo importante. Bien. Entendiendo esto precisamente, nosotros defendemos los mandamientos de Dios. Tratamos de vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Pero no proponemos el legalismo como opción. La salvación no es por obras, ni nunca lo fue. La salvación es por gracia. Y esta es la idea que nosotros tenemos que promover. En el capítulo 4 de la primera carta de Juan, el versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios,
porque Dios es amor. Y este texto es un texto muy conocido, que se utiliza mucho y que a veces lo tenemos inclusive en el frente de nuestras iglesias, en la propuesta de este versículo, Dios es amor. Es lo que nosotros creemos, pero Dios no es un Dios que como persona tiene amor. No, la esencia divina es el amor. Y ahí es donde está la diferencia entre un mero sentimiento, entre una mera emoción y el amor como principio. Y lo que nos está diciendo Juan es que es imposible que nosotros vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios si ese amor de Dios, principio de su creación, fundamento de su reino, no es una realidad en nuestra vida. Ese amor no es un amor estático, es un amor que trasciende, es un amor que nos lleva a relacionarnos con las personas, es un amor que nos lleva a vivir cada vez una relación más estrecha con Dios. En el capítulo 14 de Juan capítulo 14, versículo 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Bien, seguimos el discurso de Juan acerca del mandamiento del amor y la relación del creyente con sus hermanos. Bien. Un poquito más adelante, en el versículo 23, dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y cuando nosotros leemos este texto, no podemos menos que recordar el capítulo 17 de Juan, cuando Jesús ora al Padre y ora para que seamos uno nosotros como pueblo y seamos unos con Él. Y aquí lo que nos está diciendo es que Jesús ya está proponiéndonos que nosotros tengamos una relación tan estrecha con Dios que Dios pueda morar en nuestra vida. Y que gracias a que Dios mora en nosotros, nosotros podamos relacionarnos no solamente con Él, sino también con las personas. El capítulo 17 de Juan, fíjense en el versículo 23, dice, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Ese amor de Dios está presente no solamente en Él, está presente en sus hijos, en su pueblo, en su iglesia, y sirve como testimonio para que el mundo sepa que nosotros somos hijos de Dios. Si vamos ahora a la primera carta de Juan, en el capítulo 3, leemos el versículo 23. Dice, y este es su mandamiento, que ya lo leímos este versículo, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. La preocupación de Dios de estar en nosotros, de vivir en nuestra vida, de que nuestra vida sea reflejo de su voluntad, de que nuestra vida sea el reflejo de su idea para sus hijos, cómo deben ser sus hijos. Algo que Dios pensó, algo que Dios nos propuso, algo que todavía a pesar del pecado está al alcance de sus hijos.
si nosotros le permitimos a Dios que Él more en nuestra vida y que Él permanezca en nosotros. En el capítulo 4, el versículo número 12, dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amor que permanece, amor que se perfecciona, amor que sirve como enlace entre Dios y los hombres y entre los hombres entre ellos. Ahora, hay un elemento que a mí me fascina y que propone también Juan en este capítulo 4, un poquito más adelante en el versículo 16 y 17, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y fíjense, el versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Fijaros, que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y esta idea, que tengamos confianza en el día del juicio. Si nosotros preguntamos cómo vamos a ser juzgados, ¿cuál sería la respuesta? Una respuesta rápida. ¿Cómo? Con amor. Vale, con amor. ¿Algo más? ¿Algo más? Según nuestras obras, con justicia. Bien, ¿algo más? ¿Se acuerdan lo que dice Santiago? Por el amor que tengamos los unos por los otros. Sí, el amor, ya lo mencionamos. Pero ¿se acuerdan lo que dice Santiago? Que vamos a ser juzgados con la ley, con la ley de la libertad. Lo que nos está diciendo aquí Juan es que si nosotros vivimos en esa relación de permanencia y de perfección que Dios nos está ofreciendo, el amor, el juicio a nosotros no nos tiene que dar ningún tipo de miedo, porque justamente el cumplimiento de la ley es el amor. Y eso lo dice Juan y eso también lo dice Pablo. En la epístola a los Romanos, capítulo 13, versículo 10, lo dice de una manera muy clara Pablo. El amor es el cumplimiento de la ley. Pero vuelvo y digo lo que ya dije, que nos quede claro, no es sentimiento, no es emoción, es principio. No se está hablando de un amor de verano. Bien, se está hablando de un amor que no termina porque es un principio. Entonces, bien, nosotros podemos preguntarnos, pero ¿cuán nuevo es este mandamiento del que está hablando Jesús? Porque Jesús nos está hablando de un mandamiento nuevo. ¿Dónde podemos encontrar nosotros la respuesta a esa pregunta? ¿Os acordáis cuando a Jesús le preguntan acerca de cuál era el mandamiento más importante? El más grande mandamiento, ¿os acordáis? Amar a Dios con todas vuestras fuerzas, con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma. ¿Bien? Y encima él agrega, ¿qué agrega? Y a tu prójimo como a ti mismo. Bien. Entonces, esas palabras que utiliza Jesús para explicar el mandamiento más importante, ¿se las acaba de inventar? ¿Qué os parece? ¿No? Está citando la ley.
Está citando la ley. Está citando, ¿qué ley? Está citando la ley de Moisés. No, los 10 mandamientos no. Está citando la ley de Moisés. Bien, porque en los 10 mandamientos nosotros no encontramos el amor a Dios por sobre todas las cosas y no encontramos el amor al prójimo como a nosotros mismos. Eso no figura en el texto del Decálogo, pero eso sí figura en el texto de la ley. Bien, cuando nosotros vamos al libro de Deuteronomio, que lo hemos visto en la escuela sabática esta semana pasada, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, habla de amar a Dios por sobre todas las cosas. Lo que significa es que Jesús no está diciendo, os doy un mandamiento nuevo porque me lo acabo de inventar ahora, porque ese mandamiento nuevo ya lo había dado Moisés 40 años después de Sinaí. Pero en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, se está presentando el otro texto, el amar al prójimo como a ti mismo. Y eso lo escribió Moisés en Sinaí. Lo que significa es que ese mandamiento nuevo que está dando Jesús no es un mandamiento nuevo que él acaba de inventarse en ese momento cuando estaba predicando en Galilea. Eso es algo antiguo. ¿Por qué entonces él está hablando de algo nuevo? El problema es que muchas veces nosotros pensamos que tal vez una palabra la podemos entender únicamente de una manera y no de otra. No es nuevo, es algo que está siendo renovado, es como el pacto. ¿Es que hay una gran cantidad de pactos distintos o es que el pacto de Dios es uno? Y la propuesta que nosotros hacemos de pacto es precisamente esa. El pacto está siendo renovado. Y de la misma manera, el mandamiento sobre el amor de Dios es un mandamiento que Jesús está renovando. Y se está renovando porque se había perdido, si no, no haría falta renovar. Porque cuando nosotros nos encontramos al pueblo judío en épocas de Jesús, nosotros nos encontramos a un pueblo que había desvirtuado la ley. Nos encontramos a un pueblo que, como decíamos en la escuela sabática esta mañana, estaban hablando de Corbán en vez de hablar del respeto a sus mayores. Estaban hablando de discriminar a las personas de acuerdo a que fueran nacionales o fueran extranjeros, cuando precisamente este mandamiento de amar al prójimo, y nosotros lo podemos leer tranquilamente esta tarde en casa, vamos a ver que está hablando del prójimo como el extranjero, de una manera clara. El extranjero es el prójimo. Y eso lo está diciendo Moisés en Sinaí. Entonces esa ley había sido desvirtuada y lo que está haciendo Jesús ahora es tratando de poner las cosas en orden. Y el poner las cosas en orden implica poner el amor en el orden que tiene que estar. Y el amor de Dios es el fundamento de la ley de Dios. Por lo tanto, ahí tiene que estar puesto. Y el Señor lo que está haciendo está diciéndole a aquellos que lo escuchan, está diciéndole al mundo y nos está diciendo a nosotros hoy que nosotros tenemos que entender que no podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios si el amor de Dios como principio de vida, como don otorgado por Dios a su pueblo, no lo estamos viviendo, no lo estamos practicando. Lo interesante es que esta historia de este fariseo preguntándole a Jesús, un doctor de la ley, preguntándole a Jesús acerca del mandamiento, lo podemos ver en el Evangelio de Lucas. Lo encontramos también en el Evangelio de Mateo. En Lucas es un poco más elaborado. Vamos a leer el Evangelio de Lucas en el capítulo 10 y vamos a leer el versículo, desde el 25 en adelante se presenta la historia del buen samaritano. Bien.
Y aquí nosotros vemos cómo es este hombre el que le pregunta a Jesús, y Jesús le dice a él, ¿cómo dice la ley? Bien, y entonces este maestro de la ley repite esas palabras, ¿no? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda fuerza, con todas tus almas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, después de la pregunta de quién es mi prójimo, Jesús relata la parábola del samaritano, y entonces le pregunta, ¿quién de estos fue el que hizo uso de misericordia? Y aquel hombre responde, el samaritano, mi enemigo, el que me molesta, el que no me gusta. Ese fue el que hizo las cosas bien. Y seguramente este hombre estaba implicado en aquella historia. Muy probablemente fuera uno de aquellos que pasó y que vio a aquella persona tirada y siguió andando. Con buenas justificaciones, porque lo tenían. Algún día hablaremos de ello. Tenía buenas justificaciones. Pero pasó de largo. El samaritano no pasó de largo. Y lo que Jesús le dice a este hombre es, pues muy bien, ya lo tienes. Ahora vive de esa manera. Actúa como actuó aquel. Porque en este momento aquel samaritano te está dando una lección. Vive como aquel hombre nos enseñó a vivir. Haciendo uso de misericordia. Haciendo uso del amor de Dios. ¿Mandamiento nuevo? ¿Hasta qué punto es un mandamiento nuevo? Si volvemos ahora a la primera epístola de Juan, leemos en el capítulo 2, el versículo 7 y el versículo 8. Fijaros, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio, y sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Todo el discurso de Juan en esta primera carta es acerca del amor verdadero, del amor de Dios. La pregunta que nosotros nos podríamos hacer en este momento es, ¿cuál es ese principio del que habla Juan? Porque Juan está diciendo, es el mandamiento que habéis oído desde el principio. Y uno podría decir, es el principio de la carta. Bien, la carta de Juan comienza con el amor y termina con el amor, por lo tanto, podría ser el comienzo del discurso de Juan en esta carta. Pero también podría ser el comienzo del discurso de Juan en el Evangelio, porque evidentemente el Evangelio es anterior a la carta. Y uno podría decir, pero por supuesto, el Evangelio de Juan habla del amor de Dios. Por lo tanto, el principio del discurso de Juan puede ser tranquilamente el comienzo del que está hablando Juan en estos versículos. ¿No podría ser acaso el principio de la historia de este mundo? Sería muy alocado decir que cuando Dios está creando un mundo para ser habitado y cuando está creando una raza para habitar ese mundo que acaba Dios de organizar para la vida, nosotros vemos ahí un discurso de amor por parte de Dios para con este mundo y para con el universo. Por supuesto que sí. Pero podríamos hablar tranquilamente del comienzo de la creación de Dios en algún momento en la historia del universo, lejano a nosotros, que ni siquiera nosotros sabemos cuándo fue. Pero en el mismo momento en el cual Dios comienza su obra creadora, Dios está hablando de amor, está mostrando su amor y está presentando el amor como ley de vida para el universo. ¿Mandamiento nuevo? No es un mandamiento nuevo.
aquellos que dicen que Dios salva de una manera antes y de una manera distinta ahora, no escuchan lo que dice la palabra de Dios, no quieren escuchar la voz de Dios. Dios salva de una manera única y Dios nos ha dado a nosotros de manera clara el mandamiento para que podamos ser salvos, vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, vivir de acuerdo con el amor de Dios. Una vez me decía alguien, hablando de estos temas, me decía, yo no me rijo por la ley del Antiguo Testamento, yo rijo mi vida por la ley de Cristo. Y yo digo, hermano, pues es mucho más duro seguir la ley de Cristo que seguir la ley del Antiguo Testamento. Y me dice, ¿y por qué? Y cuando nosotros vemos a Jesús, cuando habla de la ley, nosotros vemos una presentación realmente dura de la ley. Habéis oído decir a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira ya se está haciendo reo de ese pecado. Pero el Decálogo dice cometer adulterio. Habéis oído decir a los antiguos, no matarás, pero yo digo que si solamente insultas a tu hermano, ya estás matando. Y esa manera de explicar la ley es muchísimo más dura que la presentación que hace Moisés de la ley de Dios. Si nosotros olvidamos el amor, nosotros no podemos cumplir la ley de Cristo. Si nosotros no vivimos de acuerdo al fundamento de la obra creadora de Dios, al don de Dios otorgado a la humanidad para relacionarse con Él, que es el amor, es imposible que nosotros podamos vivir una vida de obediencia a Dios. Y Dios quiere que tanto tú como yo podamos acceder a la salvación. Y Dios sigue llamándonos a ser salvos. Pero para ser salvos debemos seguir los mandamientos de Dios, amando, como principio de vida, desde lo más profundo de nuestro ser, amando a Dios. Porque cuando amamos a Dios, no podemos ir en contra de su voluntad. Amando a las personas, porque cuando amamos a Dios, amamos a la gente y no podemos hacerle mal. Por eso Pablo se anima a decir que el cumplimiento de la ley es el amor. No porque Pablo fuera hippie, que no lo era, fariseo entre fariseos, sino porque Pablo había llegado a comprender cuál era la profundidad de la ley de Dios. Ojalá nosotros hoy podamos aprenderlo. Ojalá nosotros hoy podamos disfrutar del amor de Dios en nuestra vida. Ojalá nosotros hoy podamos permanecer, como dice Juan, en Dios a través del amor. Y que ese amor que me une a Dios sirva para unirme con mi hermano y con mi hermana. Sirva para unirme con aquellos con los que tengo problemas, que tal vez no sean mis hermanos espirituales. Ojalá que el amor de Dios sea una realidad en nuestra vida y que el mundo sepa que nosotros somos hijos de Dios, porque ve que en nosotros se manifiesta el amor que Dios nos ha dado como regalo, como don, que es el fundamento de su creación. Que el Señor te bendiga. Que tengáis un muy buen día. A las 5 de la tarde tenemos el programa de la tarde y luego tenemos fiestuki, como dijo alguien no hace mucho tiempo por estos lados. Vamos a terminar cantando.
De mi amante Salvador cantaré el inmenso amor, gloriaréme en el favor de Jesús. De tinieblas me llamó, de cadenas me libró, de la muerte me salvó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con Jesús. mi Jesús, cuán precioso. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Oh, qué triste condición de mi impío corazón, lo salvó de perdición mi Jesús. Mi pecado perdonó, de la ruina me salvó, de la angustia me sacó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Por el mundo al vagar, solitario sin hogar, ignoraba el amor de Jesús. Mas las lágrimas de ayer han pasado y hoy placer ya comienzo a tener en Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. De lo falso a la verdad, de lo impuro a santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Y hecho fuerte en la virtud de su perenal salud, y nos doy de gratitud a Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Señor, muchas gracias te damos por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias por permitirnos estar aquí hoy y escuchar tu palabra. Señor, que esa palabra llegue a todos nosotros, que nos transforme por medio de tu Espíritu Santo. Y te rogamos también que bendigas de una manera especial a los enfermos. Especialmente te rogamos por Sarita, que tu mano poderosa esté con ella, Señor, que la sanes de acuerdo a tu voluntad. Y también cuida a nuestras familias, las cuales aquí representamos. Durante este día podamos seguir sintiendo tu presencia en nosotros, Señor, y que podamos también salir a predicar tu evangelio. Ese amor tan grande que tú nos tienes, que no nos queremos poner, sino que salgamos también a darlo a conocer al mundo, Señor. Que es por Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén.